¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Esta es la semana número 10 de transmisiones desde casa. Así que, como todas las noches, le digo, mi casa es su casa. Bienvenido entonces a Conclusiones desde casa. Por supuesto, esta noche es una fecha importante. Se cumplen 3 meses del primer caso de coronavirus confirmado en Latinoamérica. Vamos a estar hablando entonces precisamente acerca de esto y estaremos visitando Perú para conocer más de cerca qué pasó en Perú. Si se hicieron las cosas que se tenían que hacer, ¿por qué hoy tiene cifras alarmantes de contagios de coronavirus y al mismo tiempo de fallecimientos? Vamos a estar precisamente tocando a fondo este tema, así que si le parece, no perdamos más tiempo, iniciamos con los hechos. Así que le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluLatamCovid. El numeral es ConcluLatamCovid, el hashtag es ConcluLatamCovid. Si hace sus comentarios con esta etiqueta en Twitter, por favor, envíelos a mi cuenta @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluLatamCovid. Esa es la etiqueta o el hashtag. Hoy se cumplen 3 meses, le decía yo, desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en América Latina. En ese momento, a finales de febrero, parece que fuera ayer, ¿no? Tanto tiempo que ha pasado, o al menos se siente larguísimo. A finales de febrero, la enfermedad parecía controlable, así la veíamos muchos y también varios estados la veían así. ¿Por qué? Porque hablábamos de pocos contagios. Por supuesto, hoy el panorama es completamente distinto. En la región hay más de 500,000 de casos y más de 35,000 muertos. Brasil, el gigante sudamericano, es el país más afectado. Ayer hablábamos precisamente sobre lo que ocurre en Brasil. Pero Chile, México y Ecuador no se quedan atrás. Este programa, como le decía, es dedicado a tratar de entender qué está pasando en nuestros países, cómo llegamos a este punto, hacia dónde vamos. Porque yo le pregunto a usted, ¿Se imaginó usted que el casi ignorado anuncio sobre el coronavirus hecho por el gobierno de China en vísperas del Año Nuevo, ¿se acuerda? De 2020, por ahí es que ya se había hecho el anuncio. Se imaginaba que se iba a convertir en una pandemia, que dejaría hasta el momento más de 5 millones de casos y casi 350,000 personas muertas. ¿Se lo imaginó en algún momento? ¿Se imaginó que iba a vivir este hecho trágico, dramático, pero sin duda alguna histórico? Esto marca una vez más la historia de la humanidad. Es un evento que está marcando la historia de la humanidad antes del COVID y después del COVID. Así se hablará en los libros de texto de nuestros hijos y en el futuro. ¿Se imaginó usted que en pocas semanas, aprovechándose de la globalización, el coronavirus golpearía a América Latina con tanta fuerza? No hablamos solo de muertes, ¿no? El COVID-19 también está dejando a su paso una severísima afectación del orden económico global y una profunda alteración en el modo de vida de miles de millones de personas. Como usted recordará, el primer epicentro fue China, Wuhan. El segundo se produjo en Europa, donde países como Italia, España, Francia, Alemania registraron miles de muertos, especialmente entre las personas de edad avanzada. El tercer epicentro ocurrió en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que se vio sorprendida con un alto número de casos y muertos, afectando gravemente a la población latina también. Y ahora la Organización Mundial de la Salud confirma que América del Sur se ha convertido en el 4º epicentro de la pandemia, ya confirmado por la OMS. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Dónde fue que perdimos el control y ganamos contagios? ¿Y hacia dónde vamos, no? Países como Brasil, por ejemplo, Perú, ¿hacia dónde van? Kay Guerrero nos tiene el siguiente informe.
El primer caso de coronavirus en América Latina se registró en Brasil el pasado 26 de febrero. Se trataba de un hombre de 61 años que viajó a Sao Paulo desde Italia, el país que en ese momento era el epicentro de la pandemia. Las autoridades brasileñas aislaron a quien sería el paciente cero. El país también cerró sus fronteras por vía aérea, pero esas maniobras no fueron suficientes para frenar la enfermedad. Y a esto se unió el profundo desinterés del presidente Jair Bolsonaro, quien desde el inicio minimizó la pandemia como una gripecita y una fantasía. Su argumento es que la economía no puede detenerse porque la pobreza también mata. La oposición le responde que la economía no podrá encaminarse hasta que el virus esté bajo control. En el centro de la disputa hay más de 23.000 brasileños muertos y cientos de miles infectados. Un reporte de la Universidad de Washington estima que el país podría registrar unos 125.000 muertos a principios de agosto, pero ese no sería el fin. Los casos seguirían aumentando. Perú es el segundo país más afectado en América Latina. Registró el primer caso el pasado 6 de marzo y desde entonces el gobierno de Martín Vizcarra ha tomado medidas estrictas para evitar la propagación de la enfermedad. Se declaró una cuarentena nacional y hasta un toque de queda, y el país hizo un gran número de pruebas. Pero los resultados han sido insuficientes y la gente se pregunta por qué. La respuesta podría estar en la economía. Más del 70% de la población en Perú trabaja en la economía informal y de acuerdo a un censo de 2017, solo el 49% de los hogares peruanos posee un refrigerador. Esto se traduce en la necesidad de que muchos visiten los mercados diariamente para obtener alimentos. Esto a su vez causa aglomeración en las calles, en los mercados, en los bancos, que luego se convierten en contagios. Una situación insostenible para el precario sistema de salud en el país. Chile es el tercer país más afectado. Allí el primer caso se registró el 3 de marzo. A pesar del fortalecimiento temprano. Días después, el presidente Sebastián Piñera decretó catástrofe nacional y la prohibición de eventos públicos. Las fronteras también cerraron. El plan parecía encaminado. A mediados de mayo, la situación cambió. Chile comenzó a registrar cientos de contagios diarios, obligando a las autoridades a reforzar las medidas en curso. Estas acciones han tenido una aceptación mixta. El gobierno admite que hay un bajo nivel de desconfianza en las autoridades que podría estar relacionado a las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en Chile antes de la pandemia. Y aunque el drama social es muy grande, parece que hay una buena noticia. Chile registra menos fallecidos que otros países con menos números de casos. Esto según datos de la Universidad Johns Hopkins. México sigue en la lista. El país registró su primer caso el pasado 28 de febrero. Se va a informar. En esos momentos claves, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las consecuencias. En varios videos, el mandatario invitó a los mexicanos a salir, a comer en restaurantes, a sostener la economía. Y en cuestión de semanas, los casos crecieron exponencialmente. 3 meses más tarde, se registran más de 7.000 muertos. La cifra es muy grande, pero a la vista de varios expertos se queda chica. Y es que México ha admitido que existe un subregistro en los casos de contagios y fallecidos, y se estima que las cifras verdaderas puedan ser hasta 3 veces mayor en algunas partes del país. Por último, Ecuador. El país registró su primer caso el pasado 29 de febrero y lo que vino después nadie lo olvida. Las imágenes de cuerpos tendidos en las calles de Guayaquil, el epicentro de la pandemia en ese país, le dieron la vuelta al mundo. Estas fotos y videos pronto se unieron a la de médicos abrumados y hospitales abarrotados. La emergencia parecía haberse salido de las manos. Por semanas, la desgracia se quedó en esa zona, pero después saltó a la capital, Quito, donde siguen combatiendo la enfermedad. En este país de unos 18 millones de habitantes hay más de 3.000 muertos, pero las cifras no son claras. También hay subregistros, falta de pruebas y mucha desconfianza. Gracias a nuestra Kay Guerrero por este reporte, Cap. Y como ella nos lo decía, ¿no? Brasil, Perú, Chile, México y Ecuador, en ese orden. Brasil, Perú, Chile, México y Ecuador. Son los países
más golpeados en Latinoamérica por la pandemia. Vamos de la mano de nuestros reporteros para saber cómo llegan a este tercer mes con coronavirus. Quiero decirle, por supuesto, que hay que tomar en cuenta lo que ocurre en Brasil. Ayer lo hablábamos. Brasil no solamente está enfrentando una crisis sanitaria, también hoy ya enfrenta una crisis política en la que diferentes grupos civiles, organizaciones no gubernamentales, más de 400, están pidiendo un juicio político en contra del presidente Bolsonaro, precisamente por su manejo de esta pandemia. Al mismo tiempo, desde el legislativo están buscando la manera de hacer realidad este juicio político en contra de Jair Bolsonaro. Esto al menos en Brasil. Pero vamos entonces con nuestros corresponsales para conocer cómo es que se llega a este tercer mes en nuestros diferentes países. Brasil es el segundo país del mundo con más casos confirmados de coronavirus y el sexto en número de muertes, según la Universidad Johns Hopkins. Y desde el principio, la pandemia aquí en Brasil ha estado protagonizada por el enfrentamiento entre Jair Bolsonaro, que ha menospreciado el valor de la enfermedad, y los gobernadores y alcaldes más partidarios de las medidas de aislamiento social. Pero el presidente de la República también ha atacado al Tribunal Supremo, a la Cámara de los Diputados e incluso a la prensa. Así que tenemos una grave crisis política mientras la enfermedad se extiende hacia las zonas más rurales que tienen mucha menos infraestructura sanitaria. En Santiago de Chile la situación es bastante crítica. El propio presidente de la República, Sebastián Piñera, lo ha dicho. Nos estamos acercando al límite de la ocupación hospitalaria, y es que con el alto número de nuevos contagios informados en los últimos días, la ocupación a nivel nacional de las camas críticas ya alcanza el 86%, mientras que aquí en la región metropolitana de Santiago, que es donde se concentra el mayor número de contagiados, ya vamos en el 96%. Medidas como la cuarentena total decretada hace casi ya 2 semanas todavía no logran tener los efectos esperados aquí en el Gran Santiago. Es más, hemos sido testigos de cómo en varias comunas las familias han tenido que salir a las calles e incluso se han enfrentado con fuerzas policiales protestando por la falta de alimentos. Dicen que ya no pueden trabajar, no tienen dinero y por tanto no pueden comprar alimentos para saciar el hambre de sus familias. Una situación bastante compleja que en los próximos días podría seguir empeorando, como lo han dicho las propias autoridades sanitarias. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile. Al cumplirse cerca de 3 meses de la confirmación oficial del primer caso de coronavirus en el Ecuador, las autoridades buscan que las actividades y la economía empiece a reactivarse. Aquí en Guayaquil, la ciudad más golpeada por el coronavirus, tanto en número de contagiados como de fallecidos, la gente va perdiendo el miedo y los comercios empiezan a reactivarse, pues se levantaron varias restricciones al pasar a semáforo amarillo. En Quito, la capital, el número de contagios por día ha aumentado y el próximo 4 de junio pasará a semáforo amarillo, al igual que lo están haciendo varios cantones del país. El toque de queda se va modificando en sus horarios, los colegios están activados de manera virtual, el transporte aéreo operará desde el 1 de junio y el gobierno ha aplicado medidas económicas para enfrentar esta dura crisis. Sin embargo, varios sectores han salido a protestar en las calles en rechazo de los ajustes, liquidaciones y despidos. Para CNN, Ana María Cañizares, Guayaquil, Ecuador. Mientras la cuarentena en Perú continúa, también el gobierno ha decidido reactivar algunos sectores de la economía de manera gradual, muy lenta y muy limitada, pero reactivarlos para llevarnos a lo que el presidente llama una suerte de nueva convivencia. Mientras tanto, las autoridades se esfuerzan también por ampliar el sistema de salud, mientras los números de contagiados o el número de contagiados se sigue incrementando. Esto en una suerte de carrera contra el reloj. El Perú inició esta pandemia con 100 camas en unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes COVID. Hoy el presidente Martín Vizcarra, o estos días el presidente Martín Vizcarra, ha dicho que la meta del gobierno es ampliar a 2.000 camas en unidad de cuidados intensivos para fines del próximo mes. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Gracias a todos mis colegas corresponsales de CNN en nuestros diferentes países. La situación de cada país, por supuesto, es un claro reflejo de las cifras que contabilizan y a las que en este programa damos seguimiento a diario para mantenerlo informado.
Así que vamos con los números, como siempre lo hacemos, en orden alfabético. Iniciaremos con Argentina. Argentina reporta más de 13.200 casos y 490 fallecidos. Es una Argentina en Bahamas. La cifra oficial es de 100 contagios y 11 muertes. Belice solo informa 18 casos y 2 defunciones. Bolivia contabiliza más de 6.600 positivos y 261 fallecimientos. Esto en Bolivia. Brasil tiene más de 391.200 casos confirmados y 24.512 muertos. Esto es en Brasil. De ahí pasamos a Chile, en donde se cuentan más de 77.900 contagios y lo que decían precisamente en nuestro reporte, 806 decesos. El número es menor en comparación con incluso países que tienen menos número de contagios. El número de muertos en Chile es más bajo, 806 decesos. Colombia superó los 23.000 casos al tiempo que registra 776 muertes. Ahí está el ejemplo, ¿no? Vea usted los números de Colombia, vea lo de Chile en cuanto a número de muertos se refiere. Costa Rica se mantiene con 10 muertos y 956 casos. En Cuba el régimen reconoce 1.963 casos y 82 muertos. En Ecuador, la cifra oficial es de 37.656 casos y 3.221 fallecidos. De ahí nos vamos a El Salvador. Allá se contabilizan 2.042 casos y 36 víctimas mortales. En Guatemala, la última actualización, hay que lamentar el fallecimiento de al menos 59 personas. Sí, 63 ahora. Esta es la última actualización, la tengo aquí, me está llegando en este momento. 3.954 casos en Guatemala y 63 muertos. Esa es la cifra más reciente actualizada por parte del gobierno del doctor Alejandro Yamatei. 3.954 casos, 63 muertos. Haití superó el 1.000.000 de casos confirmados este martes y elevó a 31 el número de muertos. En Honduras, la cifra más reciente de Honduras reporta 4.401 casos y 188 muertos en Honduras. Jamaica contabiliza 556 contagios y 9 muertes. De Jamaica nos vamos a México, 74.560 casos y 8.134 defunciones. 74.560 casos y 8.134 defunciones. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo reconoce 480 contagios y 35 fallecidos, esto de acuerdo al régimen Ortega Murillo. Panamá informa de 11.447 contagios confirmados y 313 fallecimientos. Paraguay registra 877 casos y 11 muertes. Perú confirma más de 129.700 contagios y 3.788 defunciones. La Isla del Encanto, Puerto Rico, 3.324 contagios y 129 muertes. República Dominicana, 15.264 casos y 468 víctimas mortales. Uruguay suma solo 2 nuevos contagios para un total de 789 casos y 22 muertos. Y en Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, se lo subrayo también, 1.211 casos y 11 fallecidos. Esto de acuerdo al régimen de Maduro. 1.211 casos y 11 fallecidos. Bien, una vez que hemos visto el panorama general en la región, cabe preguntarse, ¿qué podemos esperar en los próximos días o meses? Bueno, la respuesta dependerá de las medidas que tomen los gobiernos, pero también de la actitud y disposición de cada uno de sus habitantes. De nada sirven medidas gubernamentales si se irrespetan, si no se cumplen. Aunque hay una realidad que le he venido señalando desde el día 1. Desde que empecé a transmitir desde mi casa, le quise dejar bien claro, conociendo nuestra Latinoamérica, que hay muchas personas que no podían quedarse en casa, porque si no sus familias no iban a comer. Tenían que salir, tenían que llevar alimento a su casa, tenían que buscar 1, 2, 3, 5 pesos en el día. Y es algo que se repite y se replica a lo largo y ancho de nuestra región, de nuestro continente. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque este es un factor importante, muy importante,
en los contagios. Ahí es que los gobiernos deben y tienen que estar trabajando. Por supuesto, es imperativo que también se aumente la capacidad de hacer pruebas. Hasta ahora la mayoría de los países están haciendo en promedio menos de 5,000 pruebas por cada millón de habitantes. Esto, por supuesto, representa un subregistro en el número de contagios. Indudablemente. Países que hacen 5,000 pruebas por cada millón de habitantes, ¿se imagina usted el subregistro que hay? Es insuficiente. Insuficiente de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Justamente la afiliada de la OMS en la región, que es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, maneja proyecciones que son cuando menos preocupantes. Por ejemplo, en México el organismo espera un aumento continuo en el número de casos. No importa lo que diga López-Gatell y su aplanamiento de la curva, por más que lo explique. En lo que respecta a Centroamérica, la organización proyecta una aceleración de los contagios. ¿En dónde? En El Salvador y en Guatemala. Y también prevé un aumento fuerte en Nicaragua, con independencia de las limitaciones de acceso a los datos. Así que el panorama a 3 meses del primer caso registrado en Latinoamérica todavía no es muy bueno. Los números no representan las realidades. Hay un subregistro en todos los países, o casi todos los países. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las suficientes pruebas. Y esto trae como resultado una realidad que no es tal en cuanto al número de contagios. Por supuesto, las curvas, y esto tómenlo también muy en cuenta, las curvas pueden bajar. Sí, ¿sabe cómo? Cuando se reduce el número de pruebas. Así que lo que siempre le he dicho también, desde el primer día de transmisiones de este programa desde su casa, que no le tenga que decir a un gobierno qué hacer. Es su vida y la de los demás. Con eso creo que no se juega. Hemos visto escenas vergonzosas, grotescas, absurdas, como lo ocurrido en Houston este fin de semana pasado. Ayer se lo presentábamos aquí. Su mejor arma, el sentido común. Todos ustedes, el sentido común. Vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a entrar de lleno con el tema de Perú. Ya venimos. Entendemos mucha necesidad, pero no vengan ahorita a la victoria, no vengan. No están entendiendo que somos el distrito más infectados de todo el Perú. Un grito de socorro del alcalde de La Victoria, George Forsyth, con quien estaré hablando a continuación. Y también, importantísimo, con Gabriela Frías tocaremos el tema de la aerolínea más grande de América Latina, LATAM. Se declara en bancarrota por culpa del coronavirus. ¿Qué significa esto para los viajeros? Ya regresamos. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. Si quieren utilizarla y seguirme, ahí estoy. F del Rincón, ahí lo veo. Ahora sí, de nueva cuenta, restablecemos comunicación con el alcalde de La Victoria en Perú, George Forsyth. Alcalde, ahora sí nos escuchamos bien, me parece. Así es. Ahora sí, un gusto estar nuevamente contigo. Igualmente un gusto, muy amable, gracias. Disculpe este problema técnico, ya lo resolvimos. Le decía yo, después de que La Victoria haya tenido o tenía el mayor número de concentración de casos por kilómetro cuadrado, y veíamos este desesperado mensaje en video que usted enviaba por la aglomeración de personas, ¿cómo están las cosas hoy en día? Bueno, la verdad es que la situación no ha cambiado. Este video ha sido de anoche. La Victoria es uno de los distritos más importantes del Perú. ¿Y por qué? Porque congrega el emporio textil más importante de toda Sudamérica, que es justamente Gamarra, la ubicación en la cual nos encontramos ayer. Y al igual también contamos con los mercados de los más grandes de todo el país, que abastece a nivel nacional y obviamente toda la ciudad de Lima, y con una informalidad bastante alta, bastante campante, y justamente el comentario el cual tú hiciste hace unos instantes, ¿no? Uno de los grandes problemas del país ha sido esta informalidad. Pero ayer sí tuvimos un problema muy especial en esta zona de Gamarra. Es importante entender que usted pues hacía un llamado a que no fueran precisamente a Gamarra, pero esto se conjuga con la necesidad de muchas personas
que se encuentran en la informalidad y necesitan dar de comer a sus familias. Pero hoy veo que usted ha enviado un tuit en el que, hoy 26 de mayo a las 5 de la tarde, en el que habla de una reunión con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Finanzas del Perú, en fin, con el propósito de afinar los últimos detalles de una apertura parcial de Gamarra, precisamente. Después de ver el video de anoche y este tuit, como que me hace cortocircuito. No entiendo si la preocupación y el desespero era tal ayer por la noche, como hoy se está pensando en reabrir Gamarra. Explíqueme qué están pensando hacer. Así es. Bueno, es una muy buena pregunta. Gamarra, como le comentaba hace unos instantes, pero la comunicación no estaba muy bien, alberga alrededor de 300.000 personas a 500.000 personas al día, en un día cualquiera. Obviamente está cerrado durante toda esta cuarentena. Nos encontramos en una fase de una muy lenta reapertura. Y la idea justamente, ¿qué es lo que sucedió ayer? Muchos confundieron el mensaje del presidente del último fin de semana y pensaron de que ya la cuarentena había acabado y se aglomeraron en este emporio textil y definitivamente causó un gran revuelo, ¿no? Y definitivamente no es el momento para venir a nuestro hermoso distrito, pero muy complicado, porque es el más infectado de todo el Perú, entonces sería mucho riesgo y por eso les pedía que no vengan. Hoy en la mañana hicimos un operativo con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior también, o sea, todo el ejército y la Policía Nacional, y recuperamos la zona en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos programando? Esta reapertura, pero de una forma ordenada, como corresponde. Ahí hay muchos talleres, y ¿qué es lo que buscamos? Que en alrededor de 2 semanas puedan funcionar los talleres, donde producen justamente toda la confección de la ropa, ¿no? Y la idea es que abra respetando todas las medidas sanitarias, obviamente tras una fiscalización, una verificación, pero no se va a atender al público, simplemente van a producir y todo lo que se produzca va a ser venta a través de online, va a ser una venta digital, y de esa forma vamos a asegurar que no vayan los clientes, simplemente los productores respetando el distanciamiento social como corresponde, y de una forma sumamente ordenada y no el caos que hemos visto ayer, que fueron a las afueras aglomerándose queriendo entrar a este emporio. Aún así debo insistir, alcalde Forsyth, si me lo permite, la Victoria sigue siendo el epicentro en Perú. El presidente Vizcarra acaba de anunciar que las medidas de distanciamiento, de aislamiento se extienden hasta el 30 de junio. Usted ayer por la noche nos mostraba estas imágenes. ¿Le parece prudente en este momento una reapertura, por muy parcial que sea? Se está hablando de actividad, de contacto humano, en el lugar con mayor número de contagios en todo el Perú. En otros países, por menos porcentaje de contagios, no se han reabierto. Yo le pregunto, ¿le parece a usted esto prudente? ¿Es el momento de hacerlo? No, así es. Vuelvo a decirlo, acá lo que se está implementando es con una estrategia muy bien pensada. Comprenderán que el damero, y tienen que entender, el damero de Gamarra es de más de 52 cuadras, que actualmente no es imposible el ingreso, está tomado con la policía y con el ejército. Entonces, este ingreso solo van a entrar para productores en ciertos talleres que respeten los protocolos de sanidad. No van a tener contacto con donde tenemos los reales problemas, que son los mercados, son los otros centros de abasto. Ellos no pertenecen a estos centros de abasto, están obviamente ubicados en otra parte, y está totalmente cercado por la policía. Vuelvo a decirlo, había una confusión donde muchos pensaban de que ya no hay cuarentena. Entonces, esto tampoco es que se va a dar el día de hoy, se está programando para una semana, pero otra cosa que tenemos que considerar, y tú también lo has mencionado hace unos instantes en el programa, no podemos ser ajenos a la necesidad de la población. Entonces, tenemos que darle la oportunidad lentamente y muy progresivamente y muy controladamente, que es lo más importante, de que puedan reintegrarse a un trabajo formal, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hemos visto ayer. Porque no tienen la oportunidad, pero si nosotros como Estado nos preocupamos de darle esa oportunidad bajo nuestra tutela, nuestro control, bajo nuestros alineamientos, ahí es que vamos a poder manejar la situación. Van a poder generar ciertos recursos y van a poder llevar un alimento a sus hogares, que actualmente hay muchos que lo están pasando realmente mal.
Sí, desgraciadamente eso es una realidad. Alcalde, se me ha ido el tiempo, desgraciadamente por este problema técnico que tuvimos. Me faltó hablar con usted de algo muy importante para ese sector de la población que vive del negocio informal, que es el bono familiar universal, que es otro anuncio que se está hablando, la creación de este nuevo bono para los que logren inscribirse, pero ya había otro bono antes. A ver si puedo reagendar con usted en la semana una segunda entrevista para poder hablar de esto a fondo, porque el tiempo de televisión es muy cruel y un errorcito técnico me come el tiempo y se me va como agua. ¿Le parece que busquemos el espacio de nuevo? Encantado de compartir con ustedes más adelante y explicarle el panorama de lo que se vive en el país. Cada país tiene sus temas especiales, ¿no? Concretos. Así que explicarles qué es lo que viene sucediendo en el Perú y por qué tenemos esta curva tan alta de contagios también. Claro que sí, muy importante, sobre todo entenderlo ahí en La Victoria, que es el epicentro en el Perú. Pero, alcalde, mil gracias por su comprensión y por haberme acompañado. Lo estoy viendo pronto. Gracias, alcalde George Forsyth. Muy amable. Adelante. Éxito. Gracias. Era el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dando la campanada de inicio de operaciones de la Bolsa de Valores, que ya cuenta con la presencia de personal, solo una cuarta parte de los trabajadores y operadores. Sobre el gobernador, un letrero que leía: juntos somos más fuertes. Pues sí, si jalamos juntos, lo difícil es que jalemos todos juntos. Digo, nomás basta ver el ámbito político aquí en Estados Unidos, ¿no? Vamos con Gabriela Frías, mi querida Gaby Frías de Portafolio Global, Mi Casa es Su Casa. Bienvenida a esta su casa, la saludo en la suya, ¿cómo está? Lo mismo digo yo, y te agregaría que juntos, pero luego ves las piscinas llenas y gente sin distanciamiento social, y no sé. Oye, no, hombre, tú viste lo del fin de semana en Houston, ¿no? Una vergüenza, una locura. Qué irresponsabilidad, totalmente, Fernando. Yo digo que nos están saboteando la recuperación y podemos caer en una famosa W, que puede ser depresión económica, para ser bien precisos de lo que estamos hablando. Sí. Oye, pues nada, decirte que esto que viste del gobernador Andrew Cuomo nos genera un montón de esperanza, aunque no hay vacuna, no hay tratamiento, pero es una señal de que este epicentro que fue Nueva York de la pandemia, pues está pasando a otra etapa, y su presencia en ese balcón de la Bolsa de Valores de Nueva York era importante. Este es el símbolo de los mercados de capital en el mundo, de la economía estadounidense, y como lo veías tú ahí con su tapaboca y toda la cosa, haciendo sonar la campana de la Bolsa de Valores de Nueva York. No sé si ahí tienen el video, en una jornada además que nos fue muy bien a los precios accionarios, a quienes tenemos inversiones en estos índices bursátiles, por todas las buenas noticias, no solo las reaperturas, lo que puede indicar pues una etapa distinta, un poquito menos restrictiva, y también las vacunas, Novavax, Moderna la semana pasada, esta esperanza de que hay al menos, decenas de pruebas en todo el mundo para tratamientos y también vacunas, Fernando. Eso sí, tienen prohibiciones quienes van a entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York en estos días de estar o de subirse al metro o al transporte público, al transporte masivo. Pues por supuesto que tiene que haber restricciones de ese tipo todavía, ¿no? Pero Gaby, a ver, bien, hay mucha expectativa, tú lo dices muy bien, la presencia de Cuomo es muy simbólica, sobre todo después de cómo Cuomo enfrentó precisamente también a las decisiones del gobierno federal, en fin, que Cuomo esté ahí, que le esté dando la campanada, habla de que si no se ha salido, las ganas están y se tienen. Fauci hoy dice: estoy muy optimista de que pueda existir una vacuna para finales de diciembre en Estados Unidos, es lo que dice Fauci, pero mientras, otros viven otras realidades. LATAM, otra aerolínea más, Gaby. Sí, Fernando, y de hecho, por cierto, ojo que todos los días hablamos de los mercados. Lo que pasó es que entraron los que están en el piso, los que se ponen luego la bata, que son los corredores, los de las corredurías. LATAM Airlines, Fernando, yo te digo, y aquí lo venimos platicando desde que comenzó toda esta pandemia, lleva a tierra a una aerolínea que tiene 1,500 vuelos diarios, recórtale hasta el 5% lo que sería su operación diaria. Ponla más de 2 meses a mantener este nivel en el que casi no hay ventas y lo que hay, bueno, pues es casi nada más carga.
y tú dime qué empresa se llama Aerolínea Restaurante Aguanta. Eso es lo que pasó con esta que es la mayor aerolínea de la región de América Latina. LATAM Airlines es la segunda de Latinoamérica que toca la puerta de la Corte de Bancarrotas acá en Nueva York, pues justamente para reorganizarse. Importante que en América Latina se entienda, esta no es una liquidación, no es insolvencia. Aquí lo que hacen es pedirle a un juez que le dé protección contra sus acreedores mientras se reorganiza lo que son sus deudas y establece un plan de acción. Tuvimos la fortuna de poder hablar también con Roberto Albo, que es el director ejecutivo de LATAM Airlines, esta aerolínea que nació en 2012 de la combinación de dos aerolíneas y que está recibiendo $900 millones de algunos de sus accionistas para mantenerse a flote. Pero esto nos dijo más temprano Roberto Albo. Hemos pasado varios meses luchando contra esta situación y contra todas las restricciones sanitarias y obviamente de transporte que tenemos en Sudamérica. Y hace un día tomamos la decisión de acogernos voluntariamente al proceso de recuperación judicial del capítulo 11 de Estados Unidos de Norteamérica. Como tú sabes, es un proceso de recuperación de compañía que no implica ni bancarrota, ni quiebra, ni mucho menos. Y LATAM va a seguir operando de manera totalmente normal en los próximos días y seguimos tratando de recuperar la operación en la medida que la demanda esté ahí y que las restricciones sanitarias de los distintos países se vayan levantando. Todos nuestros tickets, las millas, los beneficios de nuestros pasajeros, nuestros clientes de carga, todos van a seguir plenamente vigentes en este periodo. Bueno, una cosa que queríamos incluir ahí, que se agregó distinto de lo que queríamos poner, Fernando, es que pidió $900 millones, está en conversaciones con las autoridades de varios países, Fernando, todavía no les han dado ayuda, pero para Chile la autoridad dijo que esto es una empresa estratégica y eso es muy importante como una declaración de espaldarazo de la autoridad también a una compañía como las aerolíneas, que siempre están vistas con otra lupa por las sociedades en nuestra región. Sí, lo de LATAM es debo, no niego, pago, no tengo. Es lo de LATAM. No es cierre como decía Gaby, ni nada de eso. Oye, mi Gaby, yo te debo tiempo, pero ya no tengo, así que me voy a despedir de ti. Te veo mañana. Dale. Vale, un abrazo, mi Gaby, allá en su casa, que pase buena noche. Y yo hago una pausa y regreso. Te ofrezco mi Twitter, la cuenta es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Ahí los leo. Como le digo todas las noches, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y desde aquí, desde su casa, le digo buenas noches. Y si usted me lo permite, lo veo mañana. Pásela. Gracias.